Popularmente se considera a la risa como una expresión externa de diversión, que está relacionada con la alegría y la felicidad del propio ser humano. Asimismo, esta risa se puede producir a partir de momentos o situaciones de humor que motivan dicha reacción en el propio individuo. En este sentido, la risa suele aparecer como complemento emocional de los mensajes verbales, así como en situaciones de estrés o en conductas de tipo lúdico como las cosquillas. En este contexto, algunas teorías médicas atribuyen a la risa efectos beneficiosos para la salud y el bienestar de los seres humanos, dado que libera endorfinas. Pero, ¿qué es exactamente la risa? ¿Cómo se puede definir el sentido del humor? ¿Existe una ética determinada en la práctica del humor? ¿Ha sido el humor un estorbo para quienes sustentan el poder? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor Alberto Villanueva, profesor y conferenciante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y escritor. Doctor Villanueva, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Para empezar, ¿cómo definirías tú la risa? ¿Es una respuesta biológica a unos determinados estímulos externos? ¿Qué es? A ver, por un lado existe un problema generalizado que ahora mismo se está comenzando a solucionar, quizás algún día, que es con todos los nuevos estudios que hay sobre neurología, que comienzan a darnos pistas sobre qué es, más que nada, qué función cumple en la vida humana la risa. Ahora bien, una definición clara de lo que es la risa se ha intentado. Bergson, que es Bergson y Freud son en gran medida los dos que han influenciado más en las teorías sobre la risa. Dijeron que, intentaron definir lo que es la risa, pero se llegó a la conclusión de que a lo que se puede ir aspirando son a aproximaciones mediante observación y esté familiarizando con las diferentes situaciones, pero que es demasiado amplio las situaciones en las cuales surge la risa y el humor. De lo que sabemos de la risa, por ejemplo, es que los seres humanos, corrígeme si estamos equivocados, la risa se inicia hacia los 4 meses de edad y según recientes estudios científicos constituye una forma de comunicación innata heredada de los primates, íntimamente relacionada con el lenguaje. En gran medida sí. E incluso hay, de todas maneras, en situaciones está relacionada con el lenguaje. Muchas veces las primeras expresiones de humor en los niños son, sobre todo, incluso no con el lenguaje, sino no con el contenido del lenguaje, sino con el sonido de las propias palabras. El jamón monja es quizás el primer chiste en castellano, el más usual. Pero de todas maneras, por mis estudios, yo lo que he ido observando es que se constituye, la risa surge antes del contenido lingüístico, tal como lo podemos ver en los niños, por entendernos a mucha gente, el cucú tras tras, de alguna manera, el taparse los ojos y sorprender al niño, eso se transforma en un juego que le provoca la risa. Después pasa el trabajo con los contenidos, que muchas veces es esa misma fórmula, el cucú tras tras, traspasada de una manera más o menos sofisticada. Asimismo, existen recientes investigaciones, profesor Villanueva, que realizadas tanto en orangutanes como en chimpancés, que sugieren que estos son capaces de reírse, con lo cual podríamos considerar que la risa obedece a un origen evolutivo y genético, por otra parte, un tema que también vamos a hablar después del genoma. O sea, ¿tú entiendes que eso sería así, como diría el filósofo John Morrell? A ver, Morgan precisamente es un buen ejemplo. Hace ya tiempo que está con todas estas cuestiones, pero claro, existe un problema, que es que ¿cuándo podremos afirmarlo esto? Será complicado, ya que incluso en el comportamiento de los primates, una cosa que para nosotros es sonrisa o alegría, que es mostrar los dientes, lo que para nosotros es una sonrisa, claro, en el mundo de los primates, desde lo que yo sé sobre primates, en la mayoría de los casos es una muestra de agresión. Entonces, claro, saber los efectos externos que nos pueden confirmar que eso, ¿qué es? ¿Es un tipo de juego? ¿Le podemos llamar risa? Claro, si no tenemos una definición de risa previa, ¿cómo podemos decir que está allí? Es complejo. Por supuesto, hay cosas para sospechar. La manera, la alegría, esas pequeñas sorpresas que entre ellos, esas bromas, está claro que se hacen bromas y que se lo pasan muy bien, sobre todo en los bonobos, es un buen caso. Entre ellos se hacen pequeñas
digamos, puñetas, pequeñas situaciones en que se esconden comida los unos a los otros, cosas así. Uh-huh. Es más, la sonrisa puede o suele aparecer a las 6 semanas de vida y constituye el primer lenguaje del ser humano. Inicialmente es un comportamiento físico y paulatinamente va evolucionando hasta convertirse en una conducta emocional. Es más, hay uno de los estudios más recientes sobre la risa, son los realizados también desde 1999 por Robert Provine, neurobiólogo del comportamiento de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, quien sostiene que la risa es un balbuceo lúdico, instintivo, contagioso, estereotipado y de control subconsciente o involuntario que raramente se produce en soledad. En cambio, para otros autores, la risa es una reminiscencia o sinónimo de grito de triunfo del luchador tras ganar a un adversario. No sé, ¿tú crees que, por ejemplo, la sonrisa que antes comentabas es una forma silenciosa de la risa y más dada en primates, por ejemplo? La sonrisa... Claro, a ver, sonrisa, claro, es que ahora mismo estábamos hablando, claro, es que cuando hablamos de la risa, hay que tener en cuenta que podemos estar hablando de la risa en cuanto a situación humorística, ¿sí?, y después de la risa en cuanto a situaciones en que se dan, por ejemplo, en un proceso de extremo nerviosismo, que también aparece un tipo de risa, pero no podríamos llamar en ese caso risa cómica. Claro, de todas maneras, claro, la sonrisa puede deberse a una respuesta. Claro, en ambos tenemos respuestas físicas parecidas, pero el estímulo, la causa inicial, parece diferente. La sonrisa que puede ser, claro, se dan en tantas circunstancias tan diferentes. Hay sí que estas situaciones que está claro que está relacionado con que la causa sea humorística o de la risa, pero otra simplemente es una satisfacción, es un gesto de estoy a gusto, estoy cómodo. Sigmund Freud sugería que la risa posiblemente posee un efecto catártico, liberador de la energía nerviosa reprimida, ¿verdad, profesor? Si hablamos o relacionamos la ética y el humor, en la actualidad, ¿existe una ética que haga referencia al humor o que limite lo que es motivo de risa y lo que no lo es? Constantemente, siempre y siempre, precisamente, podemos decir, difícilmente podemos imaginar una sociedad en la cual no se incluya cuáles son, en qué está permitido, o un grupo, no hace falta una sociedad, sino un grupo de amigos se establecen o se van estableciendo de manera explícita o no explícita qué es de lo que uno se puede reír, e incluso de qué tipos de sufrimientos es correcto reírse. Cuando una caída, que alguien se caiga, es un momento adecuado para reírse, qué edad debe tener la persona, o incluso qué nivel de humor negro, qué nivel de sadismo, por decirlo de manera directa, sí, está permitido. Es decir, que se caiga una persona es correcto. Ahora bien, se cae una persona y se hace daño, uno se puede reír. Encontramos ejemplos históricos, incluso de en patíbulos o en torturas públicas, en que realmente la comicidad, todo el mundo se reía ante aquello. Y hoy en día, si buscamos ejemplos en otros países donde se continúa utilizando esto, ante el enemigo, el reírse está permitido. Ante el amigo no está permitido. Precisamente en referencia a estas cuestiones de ética y risa, tenemos un corte de un sketch cómico del grupo Martes y 13 y que hace referencia al maltrato de las mujeres. Lo escuchamos y luego nos lo comentas, a ver qué te parece, qué impresión te da, ¿no? Porque a veces... Vamos a escucharlo y luego me comentas. Y ahora vamos a escuchar el testimonio profundo y sincero de María Ascensión del Calvario, mujer maltratada por su marido. Como portavoz de la Asociación de Mujeres Maltratadas de España, mi problema no es ni más ni menos ni quito ni pongo, es un problema común, con común denominador, denominado por muchos y denominado por otros. Ay, perdón. Es que mi marido me pega. Mi marido me pega. A mí me pega mi marido, me pega todos los días. A mí me pega. Y me pega más, y no, joder, que me pega. Mi marido me pega, toda la choga. Te lo juro por mis puestos, toda la choga me pega. Me pega, marido, yo soy así, me pega. ¡Ay, no me pega, marido! ¡Te lo juro por mis... ¡Ay, toda la choga! ¡Acá como Dios te pega! Comprendemos tu profundo pesar, María Ascensión del Calvario, hija, pero ¿a mi Chicho me pega?
Martes y 13, desde luego, son únicos, o eran únicos cuando trabajan a dúo, ¿verdad? Qué buenos. En cualquier caso, haciendo alusión a esa risa, ¿no? En contra de, o a favor de, ¿qué opinión te merece? Vamos a ver, este es un vídeo, esta es una grabación, el vídeo se puede encontrar, es muy fácil de encontrar por internet, y cuando uno mira solamente los comentarios de la gente, claro, lo más fácil es que uno se sienta ofendido. Hay que recordar que este vídeo es Martes y 13, es un grupo no hace tanto, no hay que alejarse tanto en el tiempo para observar hasta qué punto puede llegar a cambiar lo que yo llamo el alejamiento, las cuestiones que hablábamos antes de ética, pues el alejamiento ético, es decir, con alejamiento ético, es un concepto que he inventado, que es la idea que cuánto nos sentimos de cerca sentimentalmente ante aquello que sucede. Y esto puede ser un bloqueo para la posibilidad de reírse o no reírse. En cuanto que antes no era algo que nos sintiéramos tan próximos, el tema del maltrato de las mujeres, claro, la posibilidad de reírse de lo que no deja de ser un juego de palabras estúpido, con sonidillos tontos que no tienen más, que es eso, que ir jugueteando con las palabras, claro, pero hoy en día, ante una concienciación y ante un aumento de la empatía y del sentimiento de decir, no es que aquellas personas están sufriendo, esos posibles juegos, porque hay que recordar que sobre todo el humor habitualmente es juego, con pequeños conceptos que vamos haciendo, con sonidos, claro, en ese momento difícilmente podrá surgir la risa, difícilmente podrá abrirse paso el sentido del humor. Uh-huh. Hagamos un poquito de historia hablando del humor y la religión, porque volviendo a ese plano histórico desde el punto de vista del cristianismo, por ejemplo, ¿cómo era valorada la risa en los primeros años de esta religión? ¿Es cierto que en las Sagradas Escrituras, por ejemplo, no hay ninguna referencia a que Jesucristo pudiera reírse alguna vez? A ver, ahora mismo me has pillado un poquillo así, te lo he de reconocer, pero a ver, me imagino que no habrá ninguna referencia de manera directa. Uh-huh. En cuanto a esto, hombre, supongo que sí. Mire, la respuesta es que sí, ya que ahora mismo me he acordado de un texto de Umberto Eco que se llama Los Límites, muy bueno, que se llama Los Límites de la Libertad Cómica, que precisamente habla sobre todo sobre el carnaval y cómo funciona. Pero de todas maneras, en el cristianismo encontramos varios momentos precisamente de risa ritual, no tanto en los primeros cristianos como si en los siguientes, la llamada risa pascual, que es una risa que es concreta, que se hace en determinadas misas. Uh-huh. O sea, ha habido, de todas maneras, el cristianismo sí que ha habido, precisamente es una religión muy concreta que ha hecho cosas que no se ha visto en otras religiones, que es hacer que su propio Dios, el Dios de los cristianos, no se ría, lo cual es muy poco habitual. Es más, en el Antiguo Testamento encontramos pasajes que relacionan la risa con la necedad, como por ejemplo, el tonto se ríe a carcajadas, el sabio cuando mucho sonríe suavemente. O vale más oír reprensiones de sabios que alabanzas de necios. Las risas del necio se parecen al crujir de las zarzas en el fuego y también son vana ilusión. Por consiguiente, lo de reírse estaba como muy mal visto. Incluso si buscamos, por ejemplo, en las normas, mira, en los monasterios benedictinos, como lo que tenemos en Montserrat o el monasterio de Poblet aquí por Cataluña, no es hay norma específica alrededor de la risa, ya que se considera que habitualmente lo que se podía era por burla o te podía llevar a reírte de cosas que uno no se tenía que acabar riendo. Y hay referencias específicas en varias normas de monasterios. Pues Alberto Villanueva, profesor y conferenciante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona y escritor, te agradezco muchísimo que nos hayas acercado a esa ética en el humor y la risa que esta noche hemos querido tocar, ya que estamos en carnavales, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti y hasta pronto, eso espero. Gracias, Alberto, hasta siempre. Buenas noches.